Tengan muy buen día. En esta oportunidad vamos a continuar hablando sobre la contabilidad gubernamental. Ahora nos referiremos a las normas generales de la contabilidad gubernamental. Para eso veremos la primera, que es instrucciones contables, y nos dice: las instrucciones que imparta la Dirección General de Contabilidad Gubernamental en uso de las facultades que le confieren la ley AFI y su reglamento serán de carácter obligatorias para todas las instituciones comprendidas en el artículo 2 de dicha ley, responsables de llevar contabilidad gubernamental. Este aspecto verdaderamente que es una de las atribuciones que tiene el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, con los cuales se cumpla el elemento establecido en el artículo 11 de la ley AFI, donde define la centralización normativa, un elemento referido al SAFI, para establecer aquellos lineamientos que deben de cumplir las entidades del sector público. Para mayor información pueden ver mi presentación referido a dicho elemento aquí en este canal. Por lo tanto, la instrucción contable va a ir reflejada muchas veces en instrucciones específicas a algunas instituciones debido al rol que desempeñan por las actividades que desarrollan, así como instrucciones a nivel general, las cuales van a ir definidas para todas las entidades del sector público comprendidas en el artículo 2 de la ley AFI. Para eso también aquí les dejo un link que lo lleve a un análisis que hemos hecho a dicho alcance de la ley AFI. ¿Qué ejemplos tenemos? Bueno, en su momento, cuando se aplicó la retención del 1%, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental estableció un lineamiento general para todas las entidades que iban a ser agentes de retención. Por lo tanto, se estableció la norma relacionada con la retención. Esa es un ejemplo de una obligación de carácter de cumplimiento para todas las entidades del sector público. Una obligación individual, bueno, cuando se aplicó el proceso de titularización de activos, algunas instituciones solicitaron directrices a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental sobre cómo aplicar dicho proceso. Entonces, la Dirección General de Contabilidad Gubernamental emitió la nota, así como las normas y el procedimiento que se debían de cumplir. Las entidades que lo solicitaron debían de cumplir al pie de la letra lo que la Dirección General les mandataba, aunque el registro de dichos procesos no les favoreciera, debido a que por ejemplo, para la emisión de dichos instrumentos financieros, pues se iba a crear una cuenta por pagar, casi parecido a un préstamo, y criterio que algunos de ellos no compartían, pero desde el momento en que pidieron la asesoría y se les dio en forma escrito, era de estricto cumplimiento para ellos. Ahora veremos la norma 2, que nos dice acatamiento de normas legales, y dice: las normas legales contenidas en la Constitución de la República y las demás leyes aplicables al proceso administrativo financiero del sector público tendrán primacía sobre las normas contables. El sector público salvadoreño se rige, ¿verdad?, y está relacionado más con aspectos legales que normativos, aspecto que cuando se aplica norma internacional debe de ser de cumplimiento. Por ejemplo, cuando apliquemos las NIC-SP, van a haber ciertos apartados, así como lo establece la NIC Full, de que se debe establecer que se están cumpliendo todos los elementos establecidos en la norma. Y si en algún momento algo no se cumple, se tiene que establecer en notas explicativas, diciendo que dicho elemento, por ejemplo, no se aplica porque entra en conflicto con la ley nacional. Y por lo tanto, va a ser aspecto de consideración para los auditores o para los normadores internacionales. Porque dice: en caso de discrepancia, deberá aplicarse la norma legal, aun cuando sea contraria a las prácticas contables de general aceptación. En cualquier caso, será la Dirección General quien establecerá el criterio técnico de aplicación de la disposición legal. O sea que la disposición legal relacionada al periodo contable, a los instrumentos técnicos relacionados con el devengado, las retenciones de los impuestos, los porcentajes, las fechas, todo eso debe de cumplirse en la contabilidad gubernamental, y toda norma que se emita debe de ir relacionado con dichos lineamientos legales. Cualquier lineamiento emitido en contrario va a prevalecer la norma legal, y el auditor
ya sea externo o interno o de la Corte de Cuentas, debe de verificar esos elementos. La tercera norma es exclusión contable de estimaciones presupuestarias. Y nos dice, el subsistema de contabilidad gubernamental excluye toda posibilidad de registrar contablemente estimaciones presupuestarias, en tanto los hechos económicos no se generen, debiendo cumplir estos con las reglas y fundamentos que establecen los principios y normas contables. Aquí detalla que se debe de cumplir los conceptos establecidos en el principio del devengado. Para esta relación pueden ver la presentación en donde tengo el desarrollo de los principios de la contabilidad, donde tratamos ese tema. Por lo tanto, para hacer ese cumplimiento del principio del devengado, se deben de cubrir ciertos elementos básicos, ciertas características que deben de cumplir las transacciones a registrar en el sistema contable, como por ejemplo que sea una obligación cierta, o sea que sea un elemento ya disponible, como compra o como ingreso. Para eso, se debe de respaldar mediante la documentación oficial probatoria, el cual puede ser, si son ingresos, un recibo de haber ya sumado a las cuentas bancarias los recursos, o un contrato en el cual se entrega la disponibilidad de los préstamos, ya sea bancarios, ¿verdad? En donde ya el Estado ya es completo dueño de esos elementos que le van llegando. Con respecto a las compras, también puede ser que tengamos ya en nuestro poder las facturas emitidas, o recibos, o planillas, o comprobantes de crédito fiscal. Entonces, en este sentido, no se tienen que aplicar en base a órdenes de compra. Una orden de compra se puede anular en base a convenios. Los convenios, en algún momento, al incumplirse alguna de sus cláusulas, se aborta. Acuerdos. Pues un acuerdo es un convenio entre alguna de las partes que se va a llevar a cabo en algún momento determinado. Aún los contratos por servicios o entrega de materiales pueden verse vulnerados y en algún momento hasta eliminados o eliminados parcialmente. Por lo tanto, mientras existan esos documentos, no se debe de crear la obligación o el beneficio a nivel contable. Sí se debe de considerar en las previsiones o en las proyecciones que se tienen, pero todavía no es una obligación o ingreso. La norma es importancia relativa de los hechos económicos y nos dice: los principios, normas y procedimientos técnicos que establezca el subsistema de contabilidad gubernamental deberán aplicarse con sentido práctico, siempre y cuando no se distorsione la información contable o bien que el costo de registrar técnicamente los hechos económicos no sea superior a los beneficios de la información que se pudiera obtener. Aquí lo relacionamos con el concepto contable que manejamos siempre en la contabilidad, ¿verdad? Costo-beneficio, en donde en algún momento la aplicación de ciertos criterios contables puede resultar desventajoso para la entidad o no conlleve a reflejar verdaderamente la información verdadera que queremos obtener en los estados financieros. En un caso puede ser la depuración de saldos, por ejemplo, en las existencias. Sabemos que las existencias, por algunos elementos de consideraciones en los precios, muchas veces fluctúa. Y un contador no va a pasar una semana cuadrando sus existencias contables por una diferencia de 5 centavos, de $1. En algún momento debe de aplicar un proceso de ajuste. ¿Y esto qué dirá el contador con respecto a las auditorías? El contador puede decir: miren, yo no me voy a ver a observaciones por $1 que yo agregue como un ajuste. Bueno, aquí vienen ciertos elementos de los criterios del auditor, ¿verdad? Porque los auditores, para hacer un proceso de revisión, hacen una muestra y toman un monto mínimo a considerar. Y muchas veces esos ajustes los auditores los consideran como un elemento de revelación en el cual se ha detallado que el ajuste va relacionado muchas veces a aproximaciones, a mermas o a algún elemento fuera del alcance, para lo cual se deja la nota explicativa. Lo que sí es de considerable apreciación es que el contador tenga más cuidado, ¿verdad?, a futuros registros, no caer otra vez, porque de lo contrario, si le encontramos mes con mes ciertos ajustes, pues más de algún auditor pudiera encontrar la forma
de observar, debido a que, como sabemos, muchas veces existen ciertos desfalcos a los recursos con una disminución, como le dicen, con goteo o una disminución hormiga. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta como parte de los elementos de análisis que podamos hacer. La otra norma es periodo de contabilización de los hechos económicos, para lo cual detallamos 5 puntos. Y el primero nos dice, el periodo contable coincidirá con el año calendario. Bueno, aquí vamos amarrados con el principio contable, ¿verdad? Relacionado con este aspecto del periodo contable, el cual va a ir del 1 de enero al 31 de diciembre, con el año calendario, ¿verdad? Otro es que el devengamiento de los hechos económicos deberá registrarse en el periodo contable en que se produzca. Acordémonos que el devengamiento afecta el presupuesto. Por lo tanto, el presupuesto es de un año calendario. Por lo tanto, si no hacemos el devengado donde corresponde, afectaremos el presupuesto realizado para periodos futuros. Por lo tanto, estaríamos en detrimento del mejoramiento institucional. Acordémonos que los montos presupuestados están calculados en base a una ejecución futura ya programada. Por lo tanto, si destinamos recursos del siguiente ejercicio a contabilizar operaciones de este año, vamos a afectar dichos procesos, para lo cual en una auditoría de gestión pues estaría bastante observada la administración de la entidad. Por lo tanto, el contador debe de verificar que le pasen a tiempo la documentación, y si en algún momento pues va a pasar, por ejemplo, al siguiente año la ejecución de un proyecto, debe hacer la respectiva provisión, ¿verdad? Hay un elemento en donde en la contabilidad gubernamental, si vamos a ver el catálogo de cuenta, aplicamos la cuenta 42450, en donde hay una exclusión respecto al registro de las operaciones que podamos hacer en este año. Eso sí, hay que cumplir ciertas características. Más adelante, cuando veamos las normas específicas, vamos a hablar al respecto. Nos dice otro: no es aceptable dejar de cumplir con lo dispuesto en esta norma, así como registrar en cuentas diferentes a las técnicamente establecidas según la naturaleza del movimiento. Aquí se refiere a que muchas veces tenemos operaciones que no fueron planificadas, pero sí fueron autorizadas formalmente en el proceso de la ejecución. Por lo tanto, a veces no tenemos creada una cuenta contable relacionada con el presupuesto. Pero es necesario, ¿verdad? Imagínense que compramos un vehículo el 30 de agosto. Pero ya vamos a hacer el cierre y la cuenta no está creada. Vehículos de transporte. Por lo tanto, temporalmente se debe de registrar, por ejemplo, en la cuenta maquinaria y equipo, mientras la dirección general nos aprueba crear la cuenta 241, ¿verdad? Relacionada con los vehículos de transporte. Hay que mandar la nota a la dirección de contabilidad y previsoriamente registrarla en una cuenta transitoria, y cuando la dirección general nos envíe la nota y nos agregue la cuenta en el catálogo, pues se hace la reclasificación correspondiente y ya se normaliza el proceso. Pero no dejar, por ejemplo, para el mes de septiembre el registro, teniendo la factura 30 o 31 de agosto. Esos son los elementos que son rescatables y que el contador debe de verificar al momento de hacer las operaciones y analizar ciertos registros a los cuales pues tenga problemas al no poseer una cuenta. Otro, los registros contables deberán quedar cerrados el 31 de diciembre de cada año. Eso es un elemento bastante bonito, porque el contador debe de tener ese espacio de tiempo minucioso en registrar sus cuentas de balance, para lo cual debe de verificar que ha registrado los descargos correspondientes de existencias, las amortizaciones de los intangibles, la liquidación de aquellos anticipos que ya se ejecutaron durante el año, la liquidación de las provisiones financieras, acordémonos que solo duran un año, las cuentas de años anteriores que no queden saldos porque son acumulados, y también haber realizado todos los devengados de ingresos y egresos correspondientes al ejercicio, porque si pasan al siguiente año, como les dije anteriormente, tendremos problemas. Todo hecho económico posterior deberá registrarse en el periodo contable vigente, o sea, en el periodo contable que viene. Eso es un elemento, como les decía anteriormente, que debe de ser bastante controlado por el contador. ¿Por qué? Bueno, cuando llegue el auditor en algún momento verifica todas las operaciones registradas en el mes de enero. Entonces, ahí en algún momento
puede que exista una factura con fecha de diciembre del año anterior. Eso les aseguro que es una observación asegurada. El contador tiene que verificar que si le pasan una factura atrasada, después de haber hecho el cierre, debe de pedir el respaldo de la responsabilidad de aquel que la atrasó o aquel que no la obtuvo a tiempo. Por eso debe de gestionar, ¿verdad?, en los primeros días de enero, que le pasen toda la documentación, o desde diciembre tiene que hacer las recomendaciones de que le remitan toda la información relacionada al cierre del ejercicio, porque después del cierre ya no se pueden hacer registros con respecto al año anterior. Debe de cuidarse muy bien el contador con respecto a eso. Estructuración de sistemas contables institucionales. Y nos dice: las instituciones obligadas a llevar contabilidad gubernamental serán responsables de diseñar, optimizar y registrar en sus propios sistemas contables, de acuerdo con la organización administrativa determinada por las leyes o autoridades competentes y la necesidad de información interna, todo ello dentro del marco doctrinario que establezca la Dirección General. Bueno, aquí va relacionada con el catálogo contable que maneja el contador. Como les he mencionado en otras oportunidades, el Ministerio de Hacienda emite el catálogo general, pero cada entidad debe de estructurar su catálogo propio en base a las cuentas que va a necesitar. Y esto va a estar en armonía con las directrices que le va a dar la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. La Dirección General le va a aprobar aquellas cuentas que de ingresos, egresos, gastos, ¿verdad?, de existencia, de activo fijo o de proyectos, de aquellos elementos que se relacionen con la función que va a desarrollar la entidad. Por lo tanto, el contador debe de agarrar el catálogo global o general y seleccionar aquellas cuentas y contracuentas, ¿verdad?, que va a utilizar durante su gestión. Otra norma: ajuste de los hechos económicos contabilizados erróneamente. Y nos dice: los hechos económicos contabilizados erróneamente a nivel institucional se regularizarán con signo negativo, cuando las normas contables específicas así lo determinen. En caso contrario, deberá efectuarse la revelación del movimiento contable de conformidad a la técnica contable de general aceptación. Esto aquí lo vamos a tratar de manera general. Ya más adelante en las normas específicas lo vemos bien puntualmente. Y aquí se refiere a un concepto que algunos de ustedes ya conocerán, que es el tipo de movimiento. Aquellas operaciones con tipo de movimiento 1 será diferente una anulación de la partida con aquella que tenga el tipo de movimiento 2. Sí. Aquellas operaciones que tengan tipo de movimiento 1 van a solventar una regularización considerando este ejemplo. Y nos dice: compramos papel por $500. Normal la operación, ¿verdad? Hacemos el registro, pero después al verificar los saldos nos damos cuenta de que dicho registro fue duplicado. Acordémonos que al comprar materiales, en este caso sería un devengado y es con tipo de movimiento 1. Por lo tanto, para anularlo, lo que hago es dicha operación, las cuentas en el mismo orden, solo que poniéndole signo negativo. Y siempre va a ser con el mismo tipo de movimiento. A esto se refiere este concepto, ¿verdad?, que nos dice que los hechos económicos contabilizados erróneamente a nivel institucional se regularizarán con signo negativo cuando las normas contables específicas así lo determinen. Como les decía, más adelante veremos en las normas específicas un punto sobre este mismo elemento, para lo cual ahondaremos más, pero a nivel general así es el ejemplo. El requisito es que la operación de la partida original sea con tipo de movimiento 1, con lo cual pues estaremos afectando el presupuesto, ¿verdad? Y la reversión siempre va a ser con tipo de movimiento 1, solo que las mismas cuentas en el mismo orden y con signo negativo. Y vamos ahora con la última norma general que nos dice criterio prudencial. En las situaciones que no exista pronunciamiento alguno o que no se encuentren explícitamente claras en los principios o normas contables referentes a la medición, cuantificación y presentación de los hechos económicos, será necesario utilizar cierto grado de criterio prudencial para realizar los juicios necesarios que se apeguen al marco legal y técnico de la contabilidad gubernamental. No todo lo que se ejecuta en las entidades del sector público está guiado o escrito o con lineamientos bien definidos, claro que no. Hay ciertos registros que son únicos, pero el criterio prudencial
o sea, conocimiento y experiencia del contador, le van a guiar como para hacer aquellas operaciones necesarias y que se guíen por la legalidad, la uniformidad y los elementos que permitan a la Dirección General unirlo con otros criterios establecidos por contadores en operaciones similares. Por lo tanto, el criterio prudencial se refiere a la aplicación del grado de experiencia y de idoneidad en algún momento en el puesto que tenga el contador que está desarrollando esas funciones. Y esto se refiere también a aquellos elementos que va a tener el estricto control, ¿verdad?, a futuro de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. En algún momento hay cierto nivel de cercanía entre el contador y los supervisores de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Pero en algún momento, pues, la experiencia nos tiene que dejar volar. O sea que el contador no debe de estar siempre, ¿verdad?, como decimos, a los pies del supervisor preguntándole cada movimiento que va a hacer. Claro que no. Él tiene toda la posibilidad de aplicar su criterio y de justificar los registros que hace. Así que bueno, gracias por su atención. Espero que estemos en contacto para futuras presentaciones. Suscríbanse a mi canal y dejen sus comentarios sobre qué temática necesitarían que agreguemos. Gracias.